bastante distanciadas entre sí. Cuando lo ven a un aumento mayor, el espacio entre las neuronas, ¿cómo se observa? ¿Qué características tienen ahí en esta región entre los somas neuronales? ¿Se ve algo como eso? Sí. ¿Cómo lo describiría? Una matriz. No sé si es matriz o no. En realidad, si ustedes se fijan, se ven unas proyecciones, ¿cierto? Que son bastante finas y son muy numerosas. Y lo que están viendo básicamente son dendritas. La gran mayoría son proyecciones dendríticas. Necesitaríamos otras dimensiones, impregnaciones arquetípicas sobre todo, para poder mostrar ahí cómo se conectan esas dendritas entre ellas. Pero ya se muestra de alguna manera el patrón de proyección dendrítica en ese entramado que están viendo ahí. Claramente, las neuronas muestran somas o cuerpos que están distanciados entre ellas de forma bastante evidente. Pero bajemos de esa región y vayan a la zona más profunda de esta corteza del cerebro. Y busquen una zona que esté en este límite, entre esta región y esa capa molecular que observaban recién. Debieran encontrar ese tipo de células que están ahí como formando justamente esta línea que va a corresponder a la segunda capa o segundo nivel, y que bajo ella vamos a ver estas otras neuronas que son mucho más numerosas. Eso es lo que debieran buscar ahora en la ¿La zona granular son somas? Sí, justamente esa región que van a ir a ver, que es lo que corresponde a la capa granular del cerebelo, va a presentar una gran cantidad de somas. La mayoría ahora se van a ver mucho más esféricos en general en cuanto a la forma. Y por lo tanto, esa disposición y esa forma es lo que debieran ahora visualizar en el corte, ¿cierto? Si se fijan, el espacio es menor, hay mucho más densidad de somas neurales en este caso. Pero, además, nos encontramos con estas otras células, que son las neuronas de Purkinje. En general, esas neuronas, las de Purkinje, van a ser mucho más voluminosas, y el soma que presenten tiende justamente a ser el que proyecte buena parte de las dendritas hacia arriba, hacia la capa molecular. Por lo tanto, buena parte de lo que ven aquí arriba, en ese entramado interneural en la capa molecular del cerebro, es básicamente la proyección de las dendritas de estas células de Purkinje que provienen de esta capa intermedia. Y esto, básicamente, cuando nosotros vemos una corteza del cerebelo, nos va a mostrar el típico patrón que uno esperaría de 3 niveles, entonces reconocible fácilmente, sobre todo porque la capa de Purkinje es la que es mucho más clarificadora respecto a lo que es la estructura del cerebro, por el volumen que ocupan las neuronas. Si se fijan, estas neuronas que tienen a ser más bien de aspecto piriforme son bastante voluminosas, por lo tanto es muy fácil de distinguirlas, muy fácil de conocerlas en ese caso. Si vemos una imagen como esa, da lo mismo en la técnica de detección que se utilice, sí o sí vamos a estar hablando de que estamos viendo corteza del cerebro. 3 niveles, 3 capas, claramente distinguibles. Una molecular más superficial, una granular más interna, y entre ambas la capa de Purkinje. Ya la semana pasada hablábamos de que el cerebelo hacía funciones más bien de coordinación motriz, que implicaban regular tanto motricidad fina y gruesa como también participar del proceso de regulación del sentido del equilibrio. Pero
qué vamos a ver si cambiamos la placa y vamos a la de corteza del cerebro. Cada una de esas células más globosas, más gigantes que van a estar visualizando en ese caso. Pero pasemos a la corteza del cerebro. Y ya de por sí cuando tenían la placa en la mano, deben haberse dado cuenta de que el grosor de la corteza se veía mucho mayor en comparación con el de la corteza del cerebelo, el de la zona de la corteza cerebelosa, en cada una de esas circunvoluciones que tenía, se ve bastante delgado, no tiene más de 3 o 4 milímetros de espesor, pero cuando hablamos de la corteza cerebral, el espesor llega a ser de casi 6 milímetros, es bastante mayor. Y eso dice relación también con la función en particular que cumple el cerebelo y la función que cumple el cerebro. En el caso del cerebelo está más orientado netamente a funciones motrices y por lo tanto está más dedicado entonces a una coordinación de movimiento y de equilibrios, mientras que el cerebro, ¿qué función cumple? ¿Para qué sirve el cerebro? Procesa pensamiento, integra información para generar respuestas a estímulos que provienen interna y externamente y que tiene la particularidad, por lo tanto, de que va a definir un mayor nivel de interacción entre las neuronas que lo conforman. Eso va a ir de la mano también con que, en lo particular, la organización de la corteza del cerebro cuenta con 6 niveles o capas diferentes, a diferencia de lo que veían los científicos en el caso del cerebelo, una organización de 3 niveles. Ahora vamos a ver 6 grados o niveles de organización diferentes que tienen una particularidad. Van a haber algunos patrones de forma neuronal que se van a repetir. A medida que vayamos de superficial a profundo, vamos a ver que van a volver a observar los mismos tipos de formas neuronales. Pero, partiendo de aquí de la superficie, vamos a ir a buscar esas formas neuronales y justamente van a ir a hacer la observación de esta zona con aumentos de 40 por y después van a pasar a inmersión. Veamos qué tipo de formas neuronales encuentran. Dígame. No, que se saca la 7 inversión. Es con la inversión. ¿Esto está en 4 por? No, pero ¿O ahora en 10 por? el nuestro. Es que no se observa. O sea, Ah, yo sí. veo eso. No, se ve como Acuérdense una masa. que cuando usen el microscopio tienen que regular la apertura del diafragma y tienen que regular la iluminación. Sí. Por lo tanto, van a tener que probablemente separar un poco más obviamente el diafragma de lo que indicaba inicialmente el aumento secundario. Entonces, en vez de trabajar con el aumento de 40 por y el diafragma abierto para 40 por, lo bajan en una posición para aumento de 10 por. Donde quedan un poquito más
más cerrado, como muy... puede entonces haber un paso un poquito más regulado de la iluminación. Así lo vamos a trabajar en este caso para la observación de la muestra. Pero en la capa más superficial debieran ver algo como eso. Búsquenlo en su placa primero. Sí. Estaba más abajo del punto. Sube un poco más arriba. Pero acuérdense que cuando miran a través del microscopio pueden ver si está más nítido o no. Si hace como hizo recién el movimiento, no va a estar viendo que le pasó a la placa. Si se ve más o menos. ¿Se ve más nítido? Una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Estamos viendo una zona donde hay una cantidad de neuronas que también están acompañadas de espacio ocupado por las proyecciones de ellas, las dendritas en gran cantidad, más que axones en este caso. Fíjense lo siguiente. Si llegan al aumento de 40 Hz, debieran visualizar algo como lo que está ahí. Aquí corresponde la mayoría de los elementos que estoy apuntando con la luz del tintero. ¿Qué debería ser eso? Núcleo de los somas. Estamos viendo básicamente núcleos que corresponden justamente a los somas neurales. Y fíjense en algo, la densidad de somas neurales que ven, ¿es alta o es baja? Proporcionalmente a lo que ven en la muestra. Es bajo. ¿Cierto? Recojan esa región, quédense en esa zona y vayan desplazándose por la placa mientras la van mirando. Por los bordes de esta zona principalmente debieran ver mucha semejanza en cuanto a lo que es esta imagen, en cuanto a poca cantidad de neuronas aparentes y bastante distanciadas entre sí en general. Esa disposición que tiene ahí, justamente en la corteza, nos muestra una semejanza con lo que veíamos recién en el cerebelo, donde también las neuronas se veían en baja densidad respecto al total de neuronas que tenía la corteza del cerebelo, donde había mucho más espacio o separación entre esas neuronas y veían también un entramado similar a este, también una gran cantidad de proyecciones, sobre todo dendríticas. Esta capa, que es la más superficial y que es el primer nivel de las capas de la corteza del cerebro, se va a llamar también capa molecular. Tiene el mismo aspecto físico. La diferencia obviamente radica en el tipo de neuronas que aquí vamos a ver. Vamos a ver más bien neuronas asociativas en general. Ahora, empiecen a bajar por la plaquita y vayan a un plano un poco más interno del sector de la corteza que están visualizando. Y lo más seguro es que van a llegar a una zona como esa.
Estamos viendo el corte en el aumento menor, independientemente de la técnica, hematoxilina, sucrotoluidina o cualquier otra técnica en general que se use en este caso. Lo que debieran haber estado viendo es básicamente esa región, la zona más alta, que si se fijan es pequeñísima en lo particular. La zona en donde se van a ubicar ahora es este territorio, esa región de ahí. Eso es lo que debieran estar visualizando en este momento. Pero esa zona, como estamos ya con aumentos mayores, de 40 por o con el aumento de inversión, tiene ese aspecto. ¿Qué forma tienen aparentemente los somas de las neuronas acá? Véanlos en su placa. Comparen lo que tienen ahí en la preparación luego con lo que tenemos aquí. ¿Cómo se ven? ¿Qué forma tienen? Parecieran como pirámides, pero no. Todavía no. Perfecto. La mayoría tienden a ser más esféricos. Sí va a haber algún grado de superposición con las neuronas que parecen más piramidales. ¿Por qué? Porque hay que entender que la corteza del cerebro no tiene límites exactos entre una zona y otra, sino que va a haber una superposición donde gradualmente empiezan a aparecer neuronas que tienen otra forma. Por eso sí, es factible que haya neuronas piramidales acá, en la zona en que está esta imagen en particular, pero no es lo que más abunda. La mayoría de las neuronas, más que ese aspecto piramidal, esta por ejemplo es una piramidal, tienden a ser más esféricas. Si se fijan bien, el mayor número de las neuronas tienden a un aspecto más aparentemente esférico. Ahora, ese aspecto esférico en realidad es porque con la hematoxilina y eosina, cuando uno hace la observación, lo único que se proyecta es justamente la forma aparente del soma más el citoplasma. Pero las dendritas, los axones y obviamente el cómo ellas se conecten, los podríamos visualizar con otras técnicas, sobre todo impregnaciones argénticas, y en esas impregnaciones argénticas sí sería más factible ver qué forma real tienen las neuronas. En este caso, las neuronas que se ven aparentemente esféricas son en realidad neuronas estrelladas, que van a tener esa configuración en función de sus proyecciones en ese caso. Pero en H decimos que se ven más bien esféricas, como gránulos, y de ahí por lo tanto que a esta segunda capa se le llama capa granular, y como está más superficial, capa granular externa. ¿Bien? Entonces fíjense en algo. La primera capa, la capa molecular, tiene neuronas algo alargadas y algunas esféricas. En el caso de las neuronas más alargadas tienden a ser más bien de aspecto horizontal, y en el caso de la segunda capa, esta capa granular, son neuronas que en realidad son de aspecto estrellado por la disposición que tienen justamente las dendritas que se proyectan desde ellas. Pero lo que vemos es más bien o una forma de pelotita o esfera que da este patrón de grano, por eso se le llamó capa granular originalmente, y en la parte de arriba la separación que existe entre una neurona y otra. A los histólogos de hace más de un siglo y medio les recordó el cómo se representaban en los primeros modelos químicos las moléculas que forman algún tipo de objeto, y por lo tanto, como están separadas las moléculas entre sí, decidieron llamarle capa molecular, igual que en el caso del cerebro. Entonces, cerebro y cerebelo tienen como primera capa una capa molecular. En cerebro aparece una capa granular como segundo nivel. Y por debajo, que es parte de lo que ya estaba viendo en la imagen Catherine cuando estaba mirando su muestra, si ustedes empiezan a bajar de plano, se van a encontrar con que empieza a aumentar el número de unas neuronas que se ven más bien como esa, que tienen un aspecto aparentemente triangular y que si pensamos en el volumen de la célula, es más bien una pirámide. Y por lo tanto, a medida que entramos entonces en las capas más profundas, la mayoría de las células tienden más bien a alargarse y a mostrar entonces ese aspecto más triangular o más piramidal. ¿Bien? Ya cuando empiezan a haber un predominio entonces de células que tienen
esa morfología, aquí la estamos viendo en esa zona, esa de ahí o esa de acá. La neurona que nosotros veamos en ese caso, como decíamos, predominantemente va a ser una neurona entonces que va a corresponder con una forma piramidal, una forma que aparenta entonces tener estos bordes que en dos dimensiones serían un triángulo y que van a ser los que van a definir entonces justamente a esta capa. La mayoría son de este aspecto y por lo tanto eso hace que a esta tercera capa la llamemos justamente capa piramidal. Como es además la capa piramidal que está más hacia la superficie, le vamos a llamar capa piramidal externa del cerebro. Tanto esta capa, la granular, como la capa piramidal, después volvemos a ver que tienen de alguna manera una similitud con las siguientes capas que vienen. Hay una cuarta capa donde otra vez vuelven a aparecer neuronas que son de aspecto aparentemente esférico en la hematoxilina eosina. Bajen hacia esa capa y vayamos entonces a visualizar. Vuelvo a recordarles que en realidad esas neuronas no son esféricas, sino que más bien son estrelladas en cuanto a lo que es como las proyecciones de las dendritas que ellas van a tener van a conformar alrededor entonces del soma de la neurona. Por lo tanto, esas neuronas estrelladas o neuronas de aspecto más bien esférico en hematoxilina eosina vuelven a dar ese patrón de gránulos que se veía anteriormente también. Otra vez vemos una capa granular. Ahora le vamos a llamar granular interna porque está en un plano más bajo, en un plano más profundo. Estamos llegando hacia el interior de los límites de la corteza y por lo tanto nos vamos acercando a donde va a estar la sustancia blanca. Debiera parecer así. Entonces, si se fijan, vuelve a haber un cambio en la cantidad de neuronas que tienen un aspecto más esférico. Hablamos ahora entonces de que otra vez aparece una capa granular y como esta es de territorio mucho más interno o profundo, la vamos a llamar granular interna. ¿Bien? Y si seguimos recorriendo el trayecto y nos vamos a otra zona más profunda todavía, la siguiente capa vuelve a ser piramidal. Vuelve a haber un predominio de neuronas piramidales, esta vez un poco más voluminosas que las que habían anteriormente. Cuando llegamos a esa región más interna, esas neuronas piramidales que se empiezan a observar en esa región van a ser justamente un poco más voluminosas en lo general. Aparecen acá. Esa, esta de aquí, esta que está en esa región, son neuronas piramidales de este quinto nivel más profundo. Vamos a hablar entonces de una capa piramidal interna. Otro de los nombres que pueden encontrarse como sinónimo de esas neuronas piramidales de este quinto nivel es el de células de Betz, que era el nombre antiguo que se les daba en general. ¿Por qué? Porque fue el neurólogo que las descubrió. Pero hablamos de unas neuronas piramidales, más bien de tipo gigante en este caso. ¿Qué es lo particular del caso? Se repite entonces el patrón, si se fijan. Segunda capa y cuarta capa tienen neuronas de aspecto esférico, con la hematoxilina eosina, capa granular. Tercera y quinta capa presentan neuronas de aspecto piramidal. Hablamos de capas piramidales. Las más superficiales, el segundo y tercer nivel, las vamos a llamar respectivamente granular y piramidal externas.
El cuarto y el quinto nivel, como están más hacia la profundidad, los vamos a llamar granular y piramidal interno. ¿Bien? Entonces, la única forma en que los vamos a diferenciar es según qué tan cerca están de la superficie o qué tan cerca están de la sustancia blanca. ¿Cómo vamos a poder reconocerlo? En un corte tendríamos nosotros que fijarnos si sobre la capa granular hay una capa donde las células se ven más separadas, lo que nos dice, estoy cerca de la molecular, por lo tanto estoy viendo la granular externa. O si sobre esa granular estoy viendo células de aspecto triangular o piramidal, por lo tanto me dice, esta es la granular interna, y esta de arriba es la piramidal externa. Y como si fuera poco, si yo veo por debajo de esa granular interna, aparecen otras vez piramidales, o sea, queda como un sándwich entre neuronas piramidales. Por lo tanto, cuando veamos corteza cerebral, va a ser bajo ese patrón de características de las formas de neuronas que nosotros podríamos orientarnos si estamos viendo una capa piramidal o granular interna o externa. Pero queda una capa, hay una capa más interna, más profunda todavía, que si ustedes la observan, se van a dar cuenta que ahora tiene neuronas donde la forma no es del todo característica, o sea, hay algunas neuronas más alargadas o fusadas, hay algunas neuronas que se van a ver como palitos en forma horizontal, otras en vertical, dentro de esas neuronas fusadas, otras que tienden a ser un poco más esféricas y que por lo tanto no nos permite diferenciar específicamente por forma que haya una característica exclusiva de esa región. En esa última capa, en la capa más profunda, por lo tanto, se tiende a ver casi más irregular el aspecto que tienen las neuronas. Algo como lo que se ve acá, no se define claramente qué tipo de neurona predomina. Esa es la capa más interna, esa es la capa más profunda entonces que encontramos en la corteza del cerebro. Como tienen formas diferentes y se superponen incluso con las de la capa piramidal, si ustedes se fijan, no hay un predominio específico de cómo va a ser la forma de esta región, pero sí ahora empieza a pasar algo. Empieza a aumentar la cantidad de espacio y de las proyecciones de las neuronas que van a haber en esa región. Mayoritariamente la formación de axones va a ser lo que ahí va a predominar. Por lo tanto, esa última capa es la que conecta con la sustancia blanca. A esa capa, a la capa más profunda, la vamos a llamar capa pleomórfica o capa multiforme, justamente porque no son exactamente de una sola forma exclusiva las neuronas en esa región. Lo que viene después, hacia la profundidad, que es la sustancia blanca, nos va a volver a presentar axones, en algunos casos con mielina, por lo tanto van a ver halos transparentes alrededor de los axones, y en otros casos van a ser axones mielínicos, o sea, amielínicos, perdón, y por lo tanto solamente van a ver los filamentos de los microtúbulos correspondientes a esos axones. ¿Bien? Pero fíjense en algo, cerrando la preparación de lo que acabamos de visualizar. Primero, el grosor o espesor de esta corteza de sustancia gris del cerebro es mayor que el que veíamos en cerebelo. Eso es lo primero que hay que considerar. Lo segundo, que hay 6 niveles o capas distintos, de los cuales podemos en 4 de ellos reconocer 2 formas características. Esta forma esférica en las capas granulares y esta forma más triangular o piramidal en la capa piramidal externa o interna. Mientras que en las capas superior, molecular, y en la más profunda, que va a ser la capa pleomórfica o multiforme, las formas tienden a ser tanto fusadas en la parte alta, en la molecular, como en este otro caso, aparte de formas fusadas, van a tener también algunas esféricas y otras que van a tener un patrón diferente en cuanto a su morfología. Por lo tanto, se complejiza un poco más decidir cómo va a ser la forma predominante en ese último nivel. ¿Bien? Pero vamos a salir de la plaquita del cerebro. Por lo tanto, si lo estaban viendo con inmersión, por favor recuerden limpiar la lente de inmersión, limpiar la placa y vamos a pasar ahora al corte de médula espinal.
Esta última, multiforme o pleomórfica. Gracias. Entonces, fíjense en algo. Vamos a volver a la plaquita de médula espinal que ya habíamos estado visualizando anteriormente. Y en lo que se refiere a la preparación, hay que recordar que esa es la imagen que vamos a buscar. Ahí está la H o mariposa de sustancia gris ubicada en el centro, el canal ependimario, y alrededor los haces o cordones de sustancia blanca rodeando justamente a la sustancia gris de la médula espinal. Retomamos desde aquí porque justamente, si bien es cierto, vamos a conectar todavía con lo que vimos recién de cerebro y cerebelo, luego nos vamos a ir a esta región, a la zona ósea, para ir a observar la médula ósea en particular. Vean esa zona, búsquenla en la imagen de la plaquita que tienen ustedes. Oh my God. Oh my God. ¿Debieran ver algo? Eso, que ya va a estar en un aumento de 40 por en inmersión, es parte de la zona de la sustancia gris en la médula espinal. ¿Qué hay acá? Dendrita. Sí, la gran mayoría son proyecciones dendríticas, es cierto, pero además Matriz. Núcleos son. que indican que hay zonas neurales. Hay núcleos que, si se fijan, la forma del núcleo ya nos está orientando también a entender un poco la forma del soma o cuerpo de las neuronas. Dentro de las neuronas que encontraron en esa región de sustancia gris, habían algunas que eran como más alargadas, que parecen como un poco con forma como piramidal o forma estrellada. Habían algunas que se veían más esféricas y por lo tanto van a ser más bien como neuronas que vamos a después reconocer como neuronas bipolares o neuronas pseudo-unipolares en general. Y sobre todo, se fijaron que los somas los encontramos en esta zona solamente. Váyanse hacia el lateral y vayan a la zona de sustancia blanca y fíjense lo que tenemos ahí. Comparemos ahora cómo es la diferencia estructural que tiene esa región. Porque cuando vamos a la sustancia blanca, como esa de ahí, lo que más van a ver va a ser esto, una proyección de puntitos pequeños y alrededor de varios de esos puntitos van a ver esos halos translúcidos o transparentes, ¿cierto? Entendiendo que eso es sustancia blanca, ¿qué hay entonces ahí? ¿Qué es? Axones. ¿Por qué se pillan los axones? Por la... Los axones que tienen fundamentalmente es un contenido de microtúbulos que forman un eje del citoesqueleto por donde van a ir desplazándose las vesículas de neurotransmisores. Pero también obviamente tienen neurotransmisores, en su mayoría proteicos o glicoproteicos, que van a también teñirse. Recuerden que las proteínas se tiñen. Y por lo tanto, por eso, si se fijan bien, se observan como esos puntitos azul-violeta los axones. Recordemos que estamos en un corte transversal. Entonces, estos puntos son pequeñitos, no son puntos que nos hagan pensar en que es un núcleo en realidad, sino solamente en una estructura
de citoesqueleto de que estamos visualizando gracias a esa división. Pero aparte de eso, ¿se fijan que hay células como esa que está ahí? De la que se reconoce ese núcleo grande. O esta de acá, que tiene ese núcleo más ovalado. La médula ósea es una estructura del sistema nervioso central. Por lo tanto, aparte de los axones que hay ahí, tienen que haber elementos que formen parte del sistema de soporte a las neuronas a las que les pertenecen los axones. O sea, van a haber células gliales. ¿Qué tipos de células gliales podríamos encontrar? Probablemente. Pensando en la estructura de la que estamos hablando, que es la médula espinal. ¿Por qué, Martín? Son células de soporte, ¿Qué función tienen? de rotación. Van a haber astrocitos en la medida que hayan cerca redes capilares, que de hecho las hay. Por lo tanto, lo más seguro es que donde haya algún segmento de los capilares que provienen de las arterias vertebrales, se encuentran entonces con la presencia de astrocitos cercanos al capilar. ¿Qué más? ¿Qué otras células debieran haber? ¿Cuál? No le estoy entendiendo, Emilio. Células satélites. ¿Qué hacen las células satélites? En parte sí, pero principalmente las que van a cumplir esa función van a ser las microglias, que recuerden son macrófagos, adaptados en este caso para actuar como parte esencial de la destrucción de patógenos que lleguen al sistema nervioso. Pero hay algo más. Hay astrocitos, dijimos, hay células satélites, hay microglias y hay oligodendrocitos que forman vainas de mielina. Profe, ¿y las células epidemiales? Ya vamos a ir hacia allá porque estaba en el centro la célula ependimal. Sí. ¿Se fijan que aquí alrededor de donde están los axones hay un halo transparente? Esas zonas de acá, o esa, que es el espacio que ocupó la vaina de mielina. Por lo tanto, entendiendo esa lógica de que esto corresponde a espacios de vainas de mielina, es más probable que esa célula que están viendo ahí sea un oligodendrocito que es capaz de formar vainas de mielina para varias neuronas que estén vecinas entre ellas. Por lo tanto, de un solo oligodendrocito yo envuelvo fragmentos de 3 a 5 axones diferentes. Esto en el caso del sistema nervioso central, porque cuando vimos el nervio óptico, allí en vez de oligodendrocitos habían células de Schwann, igual que en los nervios vaquines. Y respondiendo a la pregunta de Martín, en el corte inicial, cuando veíamos a aumento menor la estructura de la vértebra, aparece ese espacio central, el canal ependimario, donde justamente en el centro de las células que forman el recubrimiento de ese canal son los ependimocitos. ¿Cuál es la función de los ependimocitos? Los van a ver fundamentalmente agrupándose en esta forma de epitelio de revestimiento interno del canal ependimario. Ese era el tubo neural originalmente, acuérdense que ese es el centro de ese tubo neural. Y por lo tanto, lo que van a hacer es limitarlo internamente y van a limitar por lo mismo todas las estructuras del sistema nervioso central en su interior, y eso va a permitir que se forme un canal donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Pero hay una función mucho más importante que cumplen los ependimocitos. Arriba, en el encéfalo, formándose los ventrículos encefálicos, los ependimocitos contribuyen a la formación de los plexos coroides. Y donde hay plexos coroides es donde se produce la secreción del líquido cefalorraquídeo hacia el interior del ventrículo. Por lo tanto, esa va a ser la función esencial. Profe, ¿se consideran dentro de las células ¿Lianes? gliales? Sí, son células de soporte, no son neuronas. Recuerden que aquí hay solamente 2 grandes grupos de células. Las neuronas, que son las que cumplen la función principal obviamente, y todas las demás células de apoyo se llaman células gliales, incluyendo los ependimocitos también. Entonces, ¿qué es ependimocito? Oligodendrocito,
eritrocito, microbio, el sistema nervioso central, y en vez del oligodendrocito, la célula de Schwann periférico, sumada con las otras células menos las ependimales, son células de soporte. Y como decíamos la semana pasada, por cada neurona hay 4 o 5 células gliales que aseguran apoyar la función neuronal. Profe, las de Schwann las encontramos en el organismo. Las de Schwann ya desde la raíz ganglionar en adelante. Y van a formar justamente la vaina de mielina en el caso de los nervios, en ese sentido, envolviendo el axón del nervio. Y con una particularidad, esta vez es una célula de Schwann la que puede envolver solamente a un único axón, en un fragmento pequeñísimo del axón. Como obviamente esto va a limitar obviamente la forma en que formen las vainas de mielina, las zonas que queden libres de la mielina, entre una Schwann y otra, son los nodos de Ranvier, donde se hace el intercambio de conductividad eléctrica y el intercambio electrolítico que permite hacer obviamente que el impulso nervioso sea mucho más rápido en ese caso. Donde haya mielina, la mielina impide el intercambio electrolítico y por lo tanto solamente hay depolarización y repolarización en las zonas donde no esté presente la vaina. En la práctica, la velocidad del impulso va a ser más rápida. La mielina se forma por las células de Schwann o por los oligodendrocitos, pero no porque sí, sino porque lo que hacen estas células es, con su membrana, envolver al axón. Igual que como se han visto alguna vez un brazo de reina, se hace el rollo de la manga de masa. De esa misma manera, en el fondo, la membrana del oligodendrocito o el Schwann envuelve al axón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la vaina de mielina en realidad es la membrana plasmática de una célula que aporta con esa membrana envolviendo al axón. ¿Qué es lo que contiene? Fosfolípidos, esfingolípidos, que son los responsables de generar la aislación eléctrica. ¿Bien? Ahora, ¿Profe? dígame. Usted dijo que un oligodendrocito envolvía más. O sea, Puede envolver a varias células. entonces es como porque que es un poco tiene más- como prolongación y se va enrollando. Exacto. Como para Emite estas suertes como de prolongaciones de la membrana y hace como y van cicatriz. envolviendo los axones Y ahí- que estén en la vecindad. Pero no es capaz de envolver en toda su longitud al axón, porque obviamente son No, mide pues, varios como la centímetros. mitad y la otra envuelve otro y ahí van quedando los Claro. pasos. Entonces van sumando uno oligodendrocito al lado del otro y van, sin embargo, cada uno envolviendo a varios axones diferentes. Pero la Schwann no, la célula de Schwann solo es capaz de envolver a un único axón. Es más pequeña. El núcleo, de hecho, va a ser mucho más pequeñito que el del oligodendrocito. Ahora bien, en esta misma placa, ahora ya nos vamos a ir de aquí del terreno de la médula espinal, pero vamos a pasar acá a la vecindad, donde están justamente estas zonas de hueso. De la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos visualizado esta región? Ahí estoy apuntando ahí. Sí, es zona grasa. Grasa. Grasa, grasita. Y no cualquier grasa. Grasa No. pa. ¿Por qué? ¿Por qué, señorita González? Porque la Respóndame. gotita. Porque ¿Qué característica tiene la imagen? que no son del mismo tamaño, que no es una gota única, que son más pequeñitas. ¿Dónde están los núcleos? Punto número uno. ¿Y qué forma tienen los núcleos también? Esa es otra pregunta que no se tiene que hacer en la Ay, imagen. ¿qué cosa? Primero, ¿dónde está la posición de los núcleos y qué forma tienen los núcleos? Va a ser lo que hay que resolver para resolver que esto Hay es una grasa. característica. A ver, vamos. Y miren, lo pueden comparar con la que está aquí al lado, que es la transformación a grasa blanca que hace esa misma grasa parda que está ahí. Aquí tienen justamente la zona de transición. Todavía queda grasa parda, pero ya se empezó a transformar a grasa blanca. Johnny, vos alta. El tamaño, profesor, va cambiando. Y además la cantidad de gotitas, si se fijan, Son varía. poquitas las que son- Inicialmente son muchas gotitas las que tienen y después vemos una única gran gota. Después el núcleo, más esférico, casi más central. Citoplasma, que se ve de color rosado, ¿cierto? Todavía queda algo de citoplasma. Y se ve granular, no se ve homogéneamente liso. Se ve granular porque hay mitocondrias, porque hay más red, porque hay obviamente una mayor cantidad de orgánulos que todavía se mantienen.
Pero fíjense en las gotitas de arriba de grasa blanca, esas dos de ahí. Esa La gota blanca. de ahí. ¿Dónde está el núcleo y qué forma tiene? Está en la periferia. Es más periférico, ¿cierto? Se ve más achatado. ¿Y eso por qué? Porque la gota ocupó tanto volumen que desplazó casi todos los organelos. ¿Se fijan que ya no hay citoplasma evidente? Fue desplazado y ocupado por la gotita lipídica. Y ahí abajo es, por ejemplo, una célula es todo eso. Esa. O toda esa. O toda esa. Fíjense que igual en volumen una célula adiposa de grasa parda sigue siendo grande. Lo que cambia de volumen son las gotitas lipídicas que contenga. Y no todas son del mismo volumen tampoco esas gotitas lipídicas. Si se fijan bien, esa es una tremenda gota proporcionalmente a estas que están aquí a los lados, ¿cierto? Pero todas esas gotitas, sin embargo, son de una misma célula. Salgamos de este terreno, salgamos de ahí de la grasa y vamos de nuevo al hueso. Porque lo que vamos a ir a hacer es visualizar esto. ¿Qué hay ahí? Ay, no me perdí. Busquen esa zona. Sí. Revisen esa región de la placa. ¿No son macrófagos, Fernando? No. ¿No? Ya vamos a resolver por qué no son macrófagos. Fíjese en esa célula de allá. Es tan voluminosa como estas dos de acá, ¿cierto? O como esa de ahí. O esa. Sí. Lo que tienen acá es médula ósea y está ocupando el espacio entre las trabéculas o regiones de hueso esponjoso que tenía el cuerpo de la vértebra, la apófisis, espinosa, la apófisis, lo que sea. Y tiene una particularidad. Se ven células que ustedes ya han visto de alguna manera cuando tuvieron el curso de inmunología, son células de la sangre. Sí. Y la gran mayoría de las que ven aquí son más bien células de dos series, la linfoide y la mieloide, que tienen la particularidad de transformarse después en linfocitos o transformarse en basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos que después se transforman en macrófagos. Eso es lo que vemos Entonces aquí. son células más. Exacto. Están todavía en una etapa de maduración que aún no ha terminado, pero si se fijan bien, igual ya están terminando algunas. Por ejemplo, ¿se fijan ese que tiene núcleo esférico? Que hay poquito citoplasma. Esa también tiene un núcleo esférico y el citoplasma es escasísimo. Linfocitos. Fíjense en algo más. Esa célula tiene núcleo, el citoplasma se ve más rojizo con la tinción, pero tiene una particularidad esa célula. En algún momento se tiene que desprender del núcleo y se transforma en eritrocito. Ahí están viendo un proeritrocito. Esa de acá. Y fíjense en algo más, también ahí hay eritrocitos maduros, ya los ven sin núcleo. Ahora, ¿qué es lo que hay en esa zona o ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Fíjense en lo siguiente. Primero, ¿es del mismo tamaño que las demás células? No, pues no, es mucho muy grande. ¿Esa? ¿O esa de ahí? Es más grande. Mega, cariocitos, que tienen núcleos múltiples fusionados en muy gigantesca y tienen varias características en particular también en cuanto al citoplasma. Vayamos deduciendo también qué es lo que ocurre acá,
qué proceso está pasando y cómo llegamos a ese proceso. Durante la gestación, en la segunda, tercera semana de gestación, acuérdense que el saco vitelino empieza a formar las stem cells sanguíneas, que son células mesenquimáticas, que van después a ir madurando. Y durante la cuarta semana entran al embrión y se van a ubicar en el hígado y en el vaso primero, para luego, cuando se construye el esqueleto, ir a ocupar este sitio, que es la médula ósea finalmente. Y ahí permanecen hasta que nos muramos. La particularidad del caso es que a medida que fue madurando nuestro proceso gestacional, fue en gran medida también determinando cómo van madurando las líneas celulares de la sangre que hay aquí. Y por lo tanto permitiendo que se vayan transformando en estadios cada vez más avanzados y capaces de defendernos. Pero hay un problema que resolver. ¿Qué función cumple cada célula? Y nos encontramos con el siguiente dilema. De lo que tienen acá, como elementos celulares propios de la sangre, hay algunas células que tienen que pasar a circulación, pero solo pueden normalmente pasar a circulación cuando ya sean maduras. Pero hay una, en particular de las que está ahí, que nunca debiera salir de aquí. ¿Cuál es la que se tiene que mantener en la médula ósea y nunca salir de ese lugar? Pero si se mantiene ahí. Tratan de resolverlo de la siguiente manera. ¿Qué células tiene la sangre sí o sí obligatoria? Los eritrocitos. ¿Ya? Y por lo tanto, ya sabemos que estas que están ahí van a salir. ¿Qué más hay? Podría ser. Los menocariocitos que eran plaquetas. Y por lo tanto hay que entender algo. Esta célula nunca puede estar en condición normal en sangre. No debe estar en sangre. Se tiene que mantener en la médula ósea. Y entonces, ¿cómo nos explicamos que hayan plaquetas o trombocitos? Lo primero, la palabra trombocito está mal aplicada a pesar que se sigue usando hasta el día de hoy, porque trombocito significa que es una célula y las plaquetas no son células, son pedacitos de ese megacarioso. Son fragmentos. Y no cualquier tipo de fragmento, sino que es parte de la membrana plasmática de esta célula que contiene, igual que un saquito, proteínas que son parte de la caja de la coagulación. Entonces lo que hace esta célula es fragmentarse, liberar trozos de ella, microscópicos, que como contienen proteínas de la cascada coagulativa, se van a teñir igual. Y de hecho lo vamos a ver enseguida en los frotis de sangre. Pero de momento vamos a mirar este corte de médula espinal primero y luego vamos a pasar a ver la cabeza articular, de donde vamos a pasar luego al frotis de sangre. ¿Bien? La cuestión clave es que esa célula nunca debe salir a circulación, pero todas las demás pasan por una etapa de maduración final que las deja capacitadas para pasar a la corriente sanguínea. Por ejemplo, los linfoblastos que se transforman a linfocitos como ese. Esos linfocitos son los que pueden circular en la sangre y viajar por todo el organismo y pasar a los tejidos conectivos y estar constantemente haciendo la supervigilancia inmunológica. Vamos a ver también que se van a formar eosinófilos como ese de ahí. Si se fijan, esa célula tiene un núcleo que parece como un riñoncito, pero tiene también un citoplasma más rosado, con puntitos o gránulos. Esa célula va a estar en torrente sanguíneo y va a ir cumpliendo determinadas funciones de las que vamos a hablar luego en el frotis de sangre. Pero también van a haber basófilos. Y los basófilos también tienen gránulos de enzimas y también cumplen una función en la inmunidad. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de las células que vemos acá son células que están en la sangre, que van a pasar a circulación sanguínea. Si cambiamos de placa, por favor, pasen a la placa de la cabeza articular. Nos vamos a percatar de que también, justamente, en esta región, entre la línea de crecimiento epifisiario y la región de la diáfisis o cuerpo del hueso, van a empezar a haber zonas de hueso esponjoso o hueso trabecular
que también otra vez les presentan la misma disposición de lo que veían acá. Van a encontrarse otra vez con que hay focos de células que forman la sangre en la médula ósea. Diga. En voz alta, que no me escuché. La de cabeza articular. Le paso la otra. Esa zona, esa cabeza articular, entonces también nos muestra esta misma zona de médula ósea en el interior de ella. Ahí está, ¿Cierto? ahí está. Otra vez vemos entonces células precursoras de la sangre. Se ven megacariocitos, se van a ver linfoblastos que van a ser un poquito más abundantes en cuanto al citoplasma, y linfocitos donde ahora el núcleo, que es más voluminoso, ocupa casi todo el interior de la célula y hay menos citoplasma en ese caso. Van a encontrarse con los eritrocitos justamente ya anucleados y por lo tanto en condiciones de pasar a hacer transporte sanguíneo. Pero en lo particular, si se dieron cuenta, no es tan diferente de lo que vieron recién en el caso de la médula espinal cuando veíamos la vértebra. Se ven básicamente el mismo tipo de asociaciones, el mismo tipo de tipos o formas celulares. Pero ahora cambiamos la muestra y vamos a trabajar con sangre de vuelta del rey. Van a cambiar entonces la preparación y van a colocar el frotis sanguíneo. Lo van a dejar en foco con el aumento menor primero. Debieran ver algo como esto. Y ahora lo tomamos a las 5:05, entonces vamos a hacer el breve. Que vayan a descansar un rato, vayan al baño y volvemos a seguir. Mira, lo veo así, ¿no? Pero dejen enfocada la placa. La persona está cursando el cuadro infeccioso. Recuerden dejar las plaquitas de médula espinal, la plaquita de cabeza articular, la de cerebro y la de cerebelo juntas en el extremo del mesón. Ay, tengo un individuo con una desviación.